Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para estar siempre al día con el vertiginoso mundo del espectáculo y las noticias más candentes que sacuden los cimientos de la farándula. Hoy, créanme, venimos cargados con una noticia que va a hacer que sus mandíbulas caigan al suelo. Nos adentraremos en las profundidades de un misterio que ha mantenido en vilo a miles, especialmente a los fans más devotos de una de las parejas más mediáticas y adoradas de Turquía. Sí, amigos, hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Recuerdan esos rumores incesantes de una supuesta boda? Esas informaciones que parecían confirmarse una y otra vez, creando una narrativa casi ineludible. Pues prepárense porque Can Yaman ha decidido abrir de par en par el cofre de los secretos y desvelarnos quiénes fueron los verdaderos arquitectos detrás de esa monumental farsa. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo y prepárense para un relato que se pone increíblemente jugoso y revelador. Y antes de que se nos vaya la emoción, si aún no lo han hecho, les invito con todo el cariño a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita, porque con cada vídeo les entregamos la información más jugosa, exclusiva y con el toque de honestidad que nos caracteriza. No se queden fuera de esta vibrante comunidad. Vamos a sumergirnos de lleno en el meollo de la cuestión. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha sido un torbellino de intensidad que ha cautivado a millones de almas a nivel global. Desde que compartieron el set de la aclamada serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable que trascendía la pantalla. Era innegable una conexión magnética que, según los susurros y rumores que proliferaban, se extendía más allá de las cámaras. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para las especulaciones, tejiendo una red de fotos, comentarios y análisis que alimentaban la fantasía de un romance real, profundo y duradero. Y en medio de esa vorágine de rumores y sueños, la idea de una boda comenzó a germinar con una fuerza avasalladora. Una boda secreta, una boda inminente, una boda que para muchos, en la euforia del momento, ya se había consumado. Los medios turcos, siempre en la vanguardia de las primicias y hambrientos de exclusivas, avivaron estas conjeturas con titulares escandalosos y supuestas fuentes cercanas que confirmaban cada detalle. Se hablaba de planes meticulosos, de preparativos discretos, de listas de invitados, un despliegue de información que para el ojo no entrenado hacía imposible dudar de la veracidad de la noticia. Pero, ¿qué hay de cierto en toda esta elaborada trama? ¿Fue realmente una boda de amor o, como sospechaban algunos, una astuta estrategia de marketing diseñada para capitalizar la fama y el fervor de los fans? Seamos sinceros, en el intrincado universo del entretenimiento, la línea que separa la realidad de la ficción a menudo se difumina de maneras sorprendentes, creando realidades paralelas que cautivan a la audiencia. Y cuando hablamos de estrellas de la magnitud de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, la atención mediática se convierte en una fuerza sísmica, donde cada movimiento, por pequeño que sea, se magnifica hasta convertirse en noticia de portada. La supuesta boda, en particular, generó una ola de interés sin precedentes, no solo en el corazón de Turquía, sino que trascendió fronteras, conquistando la atención de admiradores en cada rincón del planeta. Los fans se dividieron en dos bandos claramente definidos, aquellos que anhelaban fervientemente que la pareja confirmara su amor y celebrara su unión, y aquellos que, con una mirada más analítica, sospechaban que todo era una elaborada campaña para mantenerlos en el candelero, alimentando constantemente la expectativa. Y es precisamente en este punto crucial donde entra en escena Can Yaman, el protagonista de esta historia, para poner las cartas sobre la mesa, de forma directa y sin rodeos. Resulta que en una reciente entrevista que ha causado revuelo, Can Yaman, con una franqueza que desarma y sin pelos en la lengua, ha arrojado luz sobre la verdad detrás de esos ruidosos rumores. Él mismo, con una admisión que deja poco espacio a la interpretación, ha confesado que la idea de una boda no surgió de un impulso romántico genuino, ni de un deseo profundo y sincero de unir su vida para siempre con Mehmet Özdemir. Nada de eso, amigos. Según sus propias y contundentes palabras, la iniciativa de hacer creer al público que estaban a punto de casarse provino de una estrategia de marketing cuidadosamente planificada y ejecutada. Sí, han escuchado bien. Una estrategia de marketing. Es una revelación que, aunque parezca increíble, es una verdad que emerge con fuerza. ¿Y quiénes fueron los verdaderos artífices, los genios creativos detrás de esta jugada maestra de relaciones públicas? Can Yaman ha sido categórico al señalar directamente a las personas que, según su testimonio, orquestaron toda esta elaborada campaña, los productores y representantes de ambas partes.
Ahí lo tienen. No fue un capricho espontáneo de dos enamorados, ni una decisión impulsiva tomada en un momento de arrebato pasional, sino una operación minuciosamente orquestada desde las altas esferas de la industria, diseñada específicamente para maximizar la visibilidad y el interés en la pareja, y por extensión, en los proyectos en los que ambos estaban involucrados. La premisa era tan simple como eficaz: alimentar la narrativa de un romance apasionado y una futura unión para mantener a la audiencia hipnotizada, especulando y sobre todo, hablando de ellos sin cesar. Kanyaman ha explicado con claridad que si bien existía una excelente relación profesional y una química innegable entre él y Demet Özdemir, la relación sentimental que muchos fans imaginaban estaba, en realidad, muy lejos de ser tan profunda y trascendental como se presentaba ante el público. Y la boda, bueno, la supuesta boda fue simplemente la punta del iceberg de esta sofisticada estrategia. Se trataba de mantener viva la llama del interés público, de generar expectativas palpables y de capitalizar esa atención masiva para sus carreras individuales y para sus proyectos colaborativos. Piénsenlo detenidamente: cada noticia sobre su posible boda, cada fotografía que circulaba, cada rumor que se propagaba, era una herramienta poderosa para mantenerlos en el ojo del huracán mediático, asegurando así su presencia constante en la conversación pública. Y el resultado fue innegable: funcionó a la perfección. Es fascinante y a la vez un poco desalentador observar cómo figuras públicas de este calibre pueden convertirse, en cierto modo, en piezas clave, casi marionetas, de las estrategias de marketing diseñadas por otros. Kanyaman, al desvelar esta información, no solo nos obsequia con una dosis de honestidad refrescante, sino que también nos permite comprender de manera más profunda y matizada cómo opera la compleja maquinaria de la industria del entretenimiento. La imagen pública de una estrella es un activo de valor incalculable, y a veces, para mantenerla deslumbrante y en constante brillo, se recurre a estrategias que rozan la frontera de la ficción más elaborada. La supuesta boda se transformó en una herramienta excepcionalmente poderosa para mantenerlos en el epicentro de la atención mediática, generando un revuelo que sin duda alguna benefició a todos los involucrados, a ellos como artistas, a sus representantes, y a los productores de las series y películas que protagonizaban. Imaginen la escena: los productores y representantes sentados alrededor de una mesa de conferencias, debatiendo con frialdad y pragmatismo cómo mantener a la pareja en los titulares. Podríamos decir que se van a casar, podría haber sido una de las propuestas lanzadas al aire. Y el resto asintiendo con la cabeza, sabiendo que esa noticia va a explotar en las redes sociales y en los medios de comunicación de forma explosiva. El público adora las historias de amor, y si además son protagonizadas por dos estrellas tan queridas y admiradas, el éxito de la campaña está prácticamente garantizado. Y así los rumores se transformaron en una bola de nieve, que creció y creció sin control, alimentada por la imaginación fértil de los fans y la astucia inigualable de la industria. Kanyaman ha sido notablemente transparente en este asunto. No ha negado la existencia de una relación cordial, o de una química evidente con Demet Özdemir, pero sí ha dejado meridianamente claro que la dimensión romántica y la idea de una boda fueron magnificadas y explotadas con fines puramente promocionales. Es un acto de considerable valentía admitir algo así, porque implica reconocer, implícitamente, que en cierto modo, se jugó con las expectativas y las emociones del público. Pero al mismo tiempo es una forma liberadora de sacudirse esa carga, de aclarar los puntos oscuros y de mostrar una faceta más real y humana de lo que a menudo se percibe desde la distancia. Los fans, sin duda alguna, tendrán opiniones muy diversas y encontradas al respecto. Algunos se sentirán decepcionados, quizás incluso traicionados, por haber sido, en cierta medida, partícipes involuntarios de una elaborada estrategia. Otros, más entendidos en el funcionamiento interno del mundo del espectáculo, lo verán como una jugada inteligente y profesional. Lo que es indiscutible es que esta revelación de Kanyaman ha puesto un punto y final definitivo a innumerables especulaciones y ha abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la intrincada relación entre la vida personal de las celebridades y su proyección mediática. Y volviendo a la pregunta que ha estado resonando en nuestras mentes, ¿quién estuvo realmente detrás de esa supuesta boda con Demet Özdemir? La respuesta, según las claras y directas palabras de Kanyaman, es inequívoca: los responsables de marketing y producción, aquellos visionarios que vieron en la pareja un potencial mediático descomunal y supieron cómo explotarlo al máximo. No hay un único culpable o un único responsable aislado, sino un complejo entramado de intereses económicos,
Decisiones estratégicas y ambiciones profesionales que convergieron en la creación de esta narrativa romántica que tanto dio que hablar y generó tantas pasiones. Es una lección palpable de cómo la imagen pública puede ser meticulosamente construida y hábilmente manipulada, a menudo con fines eminentemente pragmáticos. Ahora, ¿qué significa todo esto para las carreras de Can Yaman y de Method Demir? Para ellos, esta revelación representa una oportunidad invaluable para seguir adelante, liberados del peso de esos rumores persistentes. Ambos son artistas de un talento excepcional, con carreras que prometen ser brillantes y llenas de éxitos. Can Yaman está triunfando de manera espectacular en Italia con sus nuevos proyectos, consolidándose como una figura internacional. The Method Demir, por su parte, continúa cosechando aplausos y éxitos tanto en Turquía como en escenarios más allá de sus fronteras. Esta revelación, lejos de perjudicarlos, podría incluso fortalecer su imagen como profesionales que saben gestionar su carrera con astucia estratégica, aunque esta perspectiva pueda sorprender a algunos. En definitiva, la saga de la supuesta boda de Can Yaman y de Method Demir se erige como un ejemplo paradigmático de cómo el mundo del entretenimiento puede transformarse en un escenario fascinante donde la realidad y la ficción se entrelazan de maneras sorprendentes y cautivadoras. Y hoy, gracias a la valentía y honestidad de Can Yaman, hemos tenido el privilegio de vislumbrar un poco más allá de los titulares sensacionalistas y los rumores efímeros para comprender quiénes fueron los verdaderos artífices de esta historia que mantuvo a millones de espectadores al borde de sus asientos, con el corazón en un puño. Hemos llegado al final de este intrigante relato, y espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar cada detalle para ustedes. Hemos desvelado el misterio que rodeaba la supuesta boda de Can Yaman y de Method Demir, y hemos escuchado la versión del propio actor sobre quiénes fueron los artífices de esa elaborada estrategia. Ha sido un viaje fascinante a través del complejo y a menudo enigmático mundo del marketing en el espectáculo, un universo donde las apariencias, las expectativas y las emociones juegan un papel crucial y determinante. Pero ahora, la voz más importante es la suya. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este fascinante entramado. ¿Les ha sorprendido la revelación de Can Yaman? ¿Creen que fue una estrategia de marketing legítima y profesional o, por el contrario, consideran que fue una manipulación de los sentimientos del público? Dejen sus comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y crear un espacio de diálogo enriquecedor. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado información valiosa o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, ¿a qué esperan? Pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, exclusivas y análisis en profundidad. Gracias de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias impactantes. Un abrazo gigante.